El bautismo, sí. El sábado vamos a dar una plática a las personas que se van a bautizar, pero hoy vamos a dar la clase, sí, la enseñanza acerca del bautismo en un contexto, pues, más completo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, sí. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos y debemos hacer siempre debe estar fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. Todo, hermanos. Todo debe estar fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. Nada es por costumbre o por tradición, o es que a mí me enseñaron así, pero si cuando nos damos cuenta que la escritura dice otra cosa a lo que nosotros pensábamos o nos imaginamos que era, y aunque hayamos sido enseñados así y no es conforme a la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que corregir, tenemos que alinearnos a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a hablar pues del bautismo que el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo para que siguiéramos sus pasos con el propósito que Él estableció. ¿Sí? Antes era diferente, pero cuando Jesucristo mandó dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y que hagamos discípulos, y lo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? Pues es lo que vamos nosotros a conocer ahora a la luz de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, las preguntas que vamos a contestar y que lanzamos ahorita al aire es, ¿por qué los creyentes deben de bautizarse? ¿Por costumbre? ¿Porque todos lo hacen? ¿Porque me dijeron? ¿Porque así lo hicieron mis padres? ¿Por emoción? ¿Para demostrar algo en lo natural? ¿Sí? No en lo espiritual, que es diferente, hermanos, ¿verdad? Para quedar bien con alguien, qué sé yo, hay tantas motivaciones que puede tener el ser humano, pero que no son verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la respuesta es, ¿qué es el bautismo? ¿Cuándo y en qué condición debo bautizarme? ¿Cómo debe de ser ese bautismo? ¿Y por qué debe bautizarse un creyente? Ahora, debemos observar, como le dije al principio, lo que dice la Escritura. Debemos observar siempre lo que Dios estableció a través de su palabra y jamás considerar costumbres u opiniones humanas, que muchas de ellas, fíjese, están en la historia, pero que se hicieron costumbre, pero no son aplicaciones bíblicas, no son apreciaciones ni aplicaciones bíblicas, porque usted se va a encontrar opiniones, si indaga un poquito, ¿sí? En la fuente que tenemos todos al alcance, ¿verdad? En el internet, de páginas serias, de páginas no tan serias, de páginas totalmente, pues, en lo que respecta al conocimiento de Dios, pues tergiversadas, hermanos. Pues hay mucho, ¿no? Que se estableció de acuerdo a la ordenanza de esta persona. No, yo no quiero saber ni tampoco aplicar en mi vida lo que dice una persona. Es lo que dice Dios y lo que estableció Dios. Y del bautismo se estableció mucho, hermanos. Hay mucha información. Es de que debemos estar siempre observando la Escritura. El término bautismo, para iniciar, hermanos, el término bautismo, y ahí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta de qué debe de ser o cómo debe ser el bautismo. El término bautismo viene de baptizo, que significa sumergirse, saturarse completamente, zambullirse, abrumarse completamente. En este caso, pues de agua, ¿no? De agua, así completamente. Ahora, en Mateo 3:1 vemos la primera vez que aparece el término bautismo, ¿no? O baptizo. Habla de la predicación del Juan el Bautista en el desierto. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Cómo se puede traducir Juan el Bautista? Pues Juan el que bautiza. Sí, el que bautiza. Obviamente porque pues fue algo establecido por el Padre Celestial. Predicando en el desierto de Judea y diciendo, él decía esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, y del antecedente, ¿no? Del antecedente, ¿quién era Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista, o Juan el que bautiza, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto,
preparar el camino del Señor. Ahí está una frase clave muy importante, hermanos. Él vino solamente a allanar, a preparar el camino del Señor, como quien dice, a presentar, ¿no? Y abrir, ¿sí?, las puertas del par en par para que entrara el mismo Rey del cielo y de la tierra, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna, como también dice Juan, pero el apóstol, ¿no? Entonces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba, una descripción de la personificación de Juan, el Bautista, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Versículo 5, después de esta descripción dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea. Bueno, ahí es una hiperbolización. Y mucha gente, ¿no?, de Judea, Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, porque ahí estaba, ¿no? Y eran bautizados, sumergidos, ¿sí?, totalmente metidos en todo su ser en el agua, ¿no?, en el río Jordán, totalmente zambullidos. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver, el versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al que él inició de esa forma, después hubo una modificación, hermanos, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué dice el 8? Voy a agregarle: primero, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y luego ya vienen, porque él conocía quiénes eran muchos de los que estaban viniendo a ser bautizados. Ahora, hoy en día, bueno, a unos mencionan el bautismo de Juan. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? Lo voy a mencionar, ¿verdad? Era una costumbre, algo que Dios había establecido. Acuérdese, inclusive lo vimos, algo parecido que estableció Dios lo vimos durante el estudio del tabernáculo. ¿Qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes? Primero lavarse con agua. Entonces era algo ahí que tenía una razón de hacer: lavarse, purificarse, limpiarse de toda contaminación. Bueno, hoy en día la palabra bautismo suele hacernos pensar, y es la aplicación que hoy tenemos en la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin embargo, el bautismo no comenzó con los cristianos. En el libro de los Hechos por primera vez se le llamó cristianos, no. Antes de conocerse ya los hijos de Dios por medio de Cristo como cristianos o pequeños cristos, siglos antes de Cristo, los judíos practicaban baños en agua como ceremonias de purificación, ¿sí? Eso lo puede usted ver en las citas que puse ahí: Levíticos 14, el 1 al 4, 8, 9, 15, 4, 6, 11, 13, 16 al 22 y 27, y Números 19, 7, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista tomó ese acto y lo aplicó a quienes reconocían la necesidad de limpieza espiritual, pero en preparación, como leímos y enfatizamos, para preparar el camino del Señor, en preparación para la llegada del Mesías. Ahora, muchos creyeron su mensaje y fueron bautizados por él. Así lo dice Mateo 3, 5, 6, que lo acabamos de leer. Entonces, lo que vemos aquí es que el propósito del bautismo de Juan era preparar los corazones para la venida del Señor. Y confesaban ahí sus pecados, pero Juan les conocía bien, porque venían los saduceos, dice, venían a él. ¿Quiénes los que les llamaron pues mal la atención? Pues aquellos que venían a él, ¿sí? Saduceos y fariseos, que usted y yo sabemos pues quiénes eran estos personajes. Personajes que decían una cosa
y enseñaban una cosa, pero realmente vivían de una forma totalmente diferente. Y ellos venían ahí y él sabía que, como sucede en muchos lugares, ¿no? Que en donde se hace la oración al final de recibir a Cristo y siempre bajan, pues muchas personas repiten cada semana, como se requiere recibir a Cristo cada fin de semana. No, hermanos, se recibe al Señor Jesucristo, se comprende de su obra redentora, hay un arrepentimiento, hay una restauración, hay un quebrantamiento, hay un proceso que tiene que ocurrir en el corazón del ser humano y se mantiene siempre en obediencia. No se debe estar recibiendo cada semana, no. Una sola vez, pero verdadero, y dar frutos dignos de esa transformación. Mateo 3:15, al estar dándose esto que leímos en la primera cita bíblica, en Mateo 3:15 dice, entonces, aconteciendo esto, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Sí? Mas Juan se le oponía diciendo, o sea, ¿cómo tú vas a requerir lavarte? ¿Cómo tú vas a requerir, sí, estar haciendo esa ceremonia de purificación en donde se daban un buen baño? ¿Cómo? Más bien yo necesito ser bautizado por ti. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, te obedezca, así debe de ser. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, así tiene que ser. Porque yo voy a cumplir todo lo que Dios estableció para poner ejemplo. Deja ahora, pues, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, pues obviamente le dejó. Y se dio a cabo ese hecho que hoy sabemos lo que representa y que de una manera proféticamente ahí se llevó a cabo, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo no necesitaba ser limpiado, lavado, ¿sí? O purificado con esa agua, hermanos, no. Ahora fíjense lo que sucedió en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, emergió, porque fue totalmente sumergido, emergió, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, otra versión y otro evangelio dice como en forma de paloma, o sea, no era una paloma. Bajó así como bajan las palomas cuando van a descender y ponerse ahí pues en el suelo, donde sea, ¿no? Así se vio como descendió el Espíritu Santo. Es solamente una ejemplificación para ver qué fue lo que observaron las personas que estaban ahí. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces viene la confirmación. Ahora, algo interesante ahí que lo hemos comentado varias veces es que ahí se manifiesta las tres personas de la Trinidad, ¿sí? El Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, aquel que cumplió toda justicia de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y la tercera persona de la Trinidad que descendió como en forma de paloma, de esa forma se vio. Entonces ahí está la Trinidad. Entonces, iglesia, debemos saber, para ir entrando en el tema, que el bautismo, el sumergirse totalmente en el agua, viene después de la salvación. Viene después de la salvación. ¿Por qué viene después de la salvación? Porque el bautismo, ¿qué es? El bautismo es un hecho, una obra quizás, una acción, hermanos. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, no porque te bautizaste, porque esa ya es una obra, un hecho, una acción. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es algo que Dios nos quiso regalar. Otra cita que nos aclara esto dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Y dónde se menciona ahí el bautismo? ¿Verdad que tampoco se menciona? Bueno, porque el bautismo viene después de la salvación.
de ser salvo. En Hechos 10:47, escuchemos el orden, hermanos, el orden. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, nos enseña procesos también o pasos que hay que cumplir. Entonces, Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, aquí hay algo más interesante. Primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio, hermano? Ya fueron salvos, pues. Porque alguien que recibió el Espíritu Santo, pues es porque es salvo. Porque ninguno que no sea salvo, que permanezca en su condición natural, de ser humano natural, hermanos, pues es que no ha recibido a Jesucristo, al Señor. No ha habido un nuevo nacimiento. Esto sí. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué sucedió? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí puede haber alguna controversia. Hermanos, todo lo que usted y yo hacemos es a nombre y representación y por mandato del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando dice que y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es, y mandó bautizarles como el Señor Jesucristo nos mandó que lo hiciéramos. Y como leemos en Mateo 28:18, toda potestad me dada en el cielo, así es de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una cobertura, sí, vertical descendente del cielo, de la misma presencia de Dios. Entonces por ahí algunos dicen, no, es que el que vale es el bautismo de Jesús. Por eso tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero hacen una interpretación incorrecta porque, pues, lo que significa aquí, bautícenle como Jesús dijo que bautizaron, a nombre y representación de Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que tiene que ser. Ahora, yo no tengo ningún inconveniente en que haya denominaciones que bauticen en el nombre de Jesús, porque la misma Escritura dice que en Él está toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad que sí? Así dice la Escritura. En Él está, en Cristo está toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. El problema es que ellos dicen que no vale el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no vale, que eso es incorrecto. ¿Sí? O sea, desechan, hermanos, desechan. Entonces, ese es el problema. Y el problema es que también dicen que el bautismo salva. Y estamos viendo que primero hay que ser salvos. Bueno, primero hay que arrepentirse, conocer la condición del corazón, ser expuestos a eso por revelación de Dios, ¿sí? Primero al sentido común porque no está el Espíritu Santo, y luego hay un quebrantamiento, hay un arrepentimiento, hay una limpieza del corazón por la palabra de Dios, por la obra grandiosa y maravillosa de Dios, y entonces viene el nuevo nacimiento. Al venir el nuevo nacimiento viene el Espíritu de Dios a la vida de un creyente, y entonces, hermanos, pues ya se es salvo. Y después, pues vienen los pasos que hay que realizar. Estos hombres, pues, los que se menciona aquí en Hechos 10:47, dice, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por unos días. Ahora, estos hombres, pues ya habían creído en la obra de Jesucristo, hermanos. Ya habían recibido de su Espíritu. Ahora necesitaban, pues, dar testimonio, hermanos. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo que viene en Mateo 28:19? Dice así, leamos. Por tanto, Mateo 28:19. Por tanto, vayan, oíd, y hagan discípulos. Aquí el término discípulo cobra relativa importancia. Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dijo que bautizáramos al Señor Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para que no modifiquemos la ordenanza directa de los labios del Señor Jesucristo. Ahora, aquí entra un término clave para ir comprendiendo el orden de Dios para todas las cosas. Por eso hay que poner atención a la Escritura. En este caso particular de hoy, pues acerca del bautismo.
Y ese término que quiero resaltar es el término discípulo. Ahora, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que ya ha creído y que está siendo enseñado en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Está siendo enseñado en la doctrina de Cristo. Los primeros discípulos de Jesús, pues los conocemos, eran los 12, ¿no? Que puedes llamarlos apóstoles, con excepción de uno, que fue suplido por otro, ¿verdad? Matías. Entonces, un discípulo es aquel que está siendo enseñado en la doctrina de Cristo. Ahora, le debo de aclarar lo siguiente, que hay una gran, enorme, abismal diferencia entre un discípulo y un asistente simpatizante. ¿Sí? Es como dicen por ahí en la escuela, ¿no? Hay estudiantes y hay escuelantes. ¿Sí ve la diferencia? Bueno, un simpatizante es aquella persona, se oye bonito, ¿no? Sí, pero no hay ninguna transformación, ni ningún interés por verdaderamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un simpatizante, gloria a Dios que está recibiendo la palabra hasta que haya una conversión, pero todavía no es discípulo. ¿Sí? O sea, es un simpatizante asistente. Ahora, un discípulo, todo lo que está aprendiendo, toma nota, por llamarle así, lo considera muy importante y busca primero ponerlo por obra, ¿no? Pero un simpatizante no, pues eso es lo que dicen cristianos. Sí me gustan las enseñanzas cristianas. Es más, también escucho alabanzas, pero no, hasta ahí nada más. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un simpatizante. Y hay una gran diferencia entre un asistente simpatizante y un discípulo. La doctrina, pues, conocer la doctrina del bautismo es fundamental en la fe cristiana. El bautismo simboliza la obediencia a Cristo, porque tengo que dar ese paso también, y la identificación con su muerte y resurrección. El bautismo, entonces, reitero, es un acto de obediencia. ¿Por qué es un acto de obediencia? Bueno, porque es un mandamiento del Señor Jesús, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿Jesús tuvo que limpiarse, lavarse, purificarse a través del bautismo? No, pero debió de cumplir con todo lo que fue establecido por el Padre Celestial. Al igual cuando empezó a leer en la sinagoga el libro del profeta Isaías, tuvo que cumplir con todos los protocolos para poder tener autoridad para estar delante y tomar el rollo y que se lea el rollo y leyera, hermanos, ¿sí? Tuvo que cumplir el protocolo. Él dice, como era su costumbre, asistía a la sinagoga, como era su costumbre, o sea, no faltaba. Entonces el bautismo es un acto de obediencia. Es un mandamiento del Señor Jesús. El Señor Jesucristo se bautizó primero para dar ejemplo e identificarse con los pecadores. Y para cumplir con lo establecido por el Padre Celestial acerca de poner ejemplo en todo. Para mostrar el camino, para mostrar la verdad y para mostrar la vida, que era Él. El bautismo, pues, de Jesús simboliza su muerte, sepultura y resurrección, que todavía no había ocurrido, que es muy diferente al bautismo de Juan, que él era pues para darse un baño de purificación. Pero como venía aquellos que sabía que no estaban purificados y que nomás lo hacían como acto religioso para mostrar ahí de una manera humana o carnal o natural que pues estaban haciendo lo que en este caso Juan el Bautista por mandato de Dios estaba haciendo. Pero una preparación del camino, como dice la propia Escritura. Entonces, el bautismo cristiano es para todos los creyentes, porque es un mandato divino. Y si es un mandato, hermanos, no es una opción. Eso no es si quiero, si no quiero, o lo hago a mi modo. No, hermanos, tiene que ser como el Señor lo estableció. Significado y fundamento del bautismo. Reitero, el bautismo es un mandamiento de obediencia para todos los cristianos. No me conteste, pero todos son cristianos, gloria a Dios. No me conteste, todos ya se bautizaron, gloria a Dios. Entonces, hermanos, acuérdense que aquí no evidenciamos a nadie, pero si usted no se ha bautizado, debe de hacerlo.
si es un discípulo de Jesús. El bautismo pues es un mandamiento de obediencia para todos los cristianos. Acorde con lo que leemos en la palabra de Dios, el bautismo en su concepto, en el lenguaje o en el término original, significa inmersión del creyente en el agua. Ahora en el bautismo de Cristo, simbolizando la muerte al pecado y renacer una vida nueva en Cristo Jesús. La palabra bautizar proviene del griego baptizo, que ya le mencioné, que significa sumergir, hundir totalmente. Ahora, ¿cuál es la importancia del bautismo en la vida de todo creyente, de todo discípulo de Jesús? Bueno, número uno, hermano, pues es obediencia a Cristo. Nosotros no podemos decir que somos obedientes al Señor si empezamos a eludir o a evadir ciertas situaciones o doctrinas o enseñanzas u ordenanzas que Dios dispuso en su palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces es obediencia a Cristo. Jesús mismo fue bautizado. ¿Lo necesitaba? No, pero Él dijo, deja que se cumpla todo lo que está establecido. Jesús mismo fue bautizado y su mandato es que todos los creyentes sean bautizados. Mateo 28, 19, ya lo leímos. Ahora, número 2, al bautizarnos nos identificamos con la fe. Damos testimonio de la fe que hay en nuestro corazón. El bautismo, pues, escuche bien, porque aquí es donde empieza a conocer de qué se trata el bautismo. El bautismo es una declaración pública de fe, mostrando que el creyente ha aceptado a Cristo como su Salvador y ha sido ya limpiado de sus pecados. O sea, en el bautismo de Cristo no entras para limpiarte de tus pecados. En el bautismo de Cristo ya fuiste limpiado, ya fuiste transformado y vamos a dar testimonio público porque mucha gente quiere ser de la secreta también. Hay que dar testimonio público, hermanos. Soy un cristiano y me bauticé y eso representa que soy una nueva persona desde que inicié mi caminar con Cristo. El bautismo también es importante conocer que no da la salvación. Hay algunas religiones que dicen, te tienes que bautizar, si no, no eres salvo. Y lo primero que hacen es bautízate. Y no conocen a la persona, ni saben la persona cuál es su condición de vida, pero no, bautícese ya para que sea salvo. No, primero tiene que haber una transformación, una aceptación del evangelio y una convicción de qué es lo que se está haciendo. No es por emoción, no es obligación, si no eres cristiano. Cuando es un cristiano, habla la obediencia, ¿no? La obediencia. Entonces, el bautismo no da la salvación. La doctrina, pues, y como lo vamos a ver ahorita, del bautismo enfatiza que el bautismo no salva. Es un símbolo o una representación pública o testimonio pública de la salvación ya recibida a través de la fe en Cristo. De la fe en Cristo, porque el justo por la fe vivirá. No es por obras para que nadie se gloríe. Y la salvación es un acto, una acción que si yo digo que yo voy al bautismo y ya soy salvo, ya es una obra de la carne. Porque pienso que eso es lo que me va a dar la salvación. Y negar a Cristo. O sea, no se puede, hermanos. No se puede, ¿no? Porque yo me he encontrado personas que dicen, mira lo que anda haciendo. Y es bautizado. Así hacen la cara y es bautizado. Bueno, pues lo metieron en el agua y salió mojado, pero pues nunca hubo una transformación, ¿sí me explico? Porque primero tiene que haber una transformación. Por eso, hermanos, bien importante no andar vituperando el nombre de Cristo, y cuando tergiversamos o cambiamos el orden establecido por Dios, estamos vituperando a Cristo por como esas frases, ¿no? Y es bautizado. Pues sí, pues se bautizó y se mojó, pero no nació como los fariseos y los saduceos, pues, a los cuales Juan el Bautista, ¿cómo les dijo? Bueno. Pues ahí está, hermanos. ¿Te fijas? Hay que cumplir todas las cosas como Dios las estableció, porque no cumplirlas, entonces, hermanos, podemos estar vituperando el nombre de Cristo y dar un falso testimonio de lo que Él debe de hacer en nuestras vidas. En la Biblia vemos varios tipos de bautismos. Entre ellos, solamente ahora voy a mencionar los dos. Hay otros, pero hoy en lo que viene al tema relacionado con lo que estamos viendo es el primero, que ya sabemos, el bautismo de Juan. ¿Sí?
Era un bautismo, el de Juan, ¿sí? Era un bautismo de arrepentimiento que preparaba el camino para el Mesías, ¿sí? Ahora sí que voy a estar listo para mi encuentro con Jesús. Ya lo leímos en Marcos 1.4, bueno, también, sí, en Marcos 1.4. El otro que leímos, la cita, deje veo cuál, en Mateo 3, sí, 3 al 7. Entonces, también en Marcos 1.4 lo menciona, iglesia, ¿sí? Era un bautismo de arrepentimiento que preparaba el camino del Mesías. Pero el bautismo de Cristo ya es otro. El bautismo en agua. El bautismo en el agua es el que estamos viendo, pues es el realizado por inmersión. Es el que nosotros hacemos y este fin de semana vamos a llevar a cabo, hermanos. Y simboliza o representa precisamente la identificación pública del creyente con la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el bautismo? ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? Para ser bautizado, primero es necesario haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Si no, como decía el pastor, nosotros estábamos, ¿no?, hace algunas décadas. Solamente entró seco y salió mojado, nada más. Nada más. ¿Sí? Y no pasó de ahí. Entonces, para ser bautizado y cumplir con lo establecido por el Padre Celestial, es necesario haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Esto implica, pues, que el bautismo es solo para creyentes, para personas que ya son nacidas de nuevo, creyentes, y que van a dar testimonio público. El bautismo de Cristo no se realiza en bebés, en niños, en infantes, ya que, por ejemplo, los bebecitos, los niñitos que no son conscientes de nada, hermanos, ellos nomás comen y luego ya lo otro, ¿sí? Nada más, hermanos, no son conscientes. Pues ellos no, o sea, pregúntele a aquella persona que se bautizó, ¿cómo estuvo el agua? ¿Estaba fría, caliente o cómo estaba? ¿Dónde fue? Pues ni saben. Entonces, no pueden comprender qué es, por ejemplo, el pecado, la condenación. No comprenden. Y si son niñitos, jovencitos, no comprenden en su totalidad el mensaje del Evangelio. Están aprendiendo, están siendo formados, están bajo la cobertura de una familia. Y los niños y los jovencitos son de Dios. Pero cuando ya son conscientes de la maldad, entonces sí hay que empezar a tomar determinaciones. ¿Por qué no se deben de bautizar, por ejemplo, adolescentes? Porque, hermanos y hermanas, y usted mismo lo sabe que ya es adulto, entre los 15 y los 17, 18, a veces más o menos, ahora sí que como le dijo Jesucristo a Pedro, ¿no? Ahora sí que, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Te ha pedido, pero si te ha pedido, sí, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Pero yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger, yo te voy a evitar. No, dice, y yo he pedido, espero que no falte tu fe. Y cuando regreses, que confirmes a tus hermanos. O sea, ahora, esa etapa de los jovencitos entre los 15 y los 17 años están muy vulnerables, ¿sí? Muy vulnerables, y hay que esperar que pasen esa etapa, hermanos, para que haya una verdadera conversión, una convicción y entonces dar testimonio público, ¿sí? Porque se van a bautizar y luego usted va a creer que ya están, y luego va a haber otras cosas en sus hechos y va a decir, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues que están siendo zarandeados, pero pues algunos no. Y algunos que están bien firmes y hay convicción y ya pasaron esa etapa, hermanos, entonces ya confirman que permanecen en Dios, que recibieron de Cristo, que viven y reinan en sus corazones, dan testimonio de ello, y ahora sí, pues hay que bautizarles. Pero un niñito, imagínense, uno de 8 años, pues todavía no sabe ni que es consciente del pecado, hermanos. Y uno más grandecito, pues todavía no sabe realmente lo que es la vida y cuáles son las situaciones a las cuales se puede enfrentar. Acuérdese que el bautismo no salva. No se preocupe por eso. Lo que salva es Jesucristo, el recibirle y mantenernos en Él. ¿Sí? Es de que si un jovencito,
usted dice, ¿es un buen cristiano? Pues es un buen cristiano. No apure las cosas, que permanezca ahí. Y cuando ya tenga convicción, que sea un adulto maduro, con convicción y que haya pasado esa etapa de vulnerabilidad, aunque siempre hay vulnerabilidad, hermanos, pero hay etapas más fuertes, ¿no? Salgan adelante. Usted sabe, usted conoce la historia de los jovencitos, hermanos. Entonces, sigamos adelante. Entonces, por eso nosotros no bautizamos bebés, ni niños, ni adolescentes. ¿Sí? Ellos no comprenden en su totalidad el mensaje del Evangelio. Y así como están entregados a Dios y viviendo en Dios y permanecen siempre, ahí son salvos, hermanos. Ahora, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, porque le insisto, el bautismo no salva. ¿Qué es lo que dice ahí Marcos 16:16? Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Creyere, primer paso, y después fuere bautizado, será salvo. Pero usted dice, pero dice creer y bautizado. Bueno, pero ¿qué sigue diciendo? Mas el que no creyere, será condenado. Ahí no dice ni bautizado, ¿se fija? Mas el que creyere y luego después se bautice, será salvo. Pero desde cuando creyó ya es salvo. El otro va a dar testimonio. Pero si no cree, será condenado. Ya no involucra ahí el bautismo, ¿lo está viendo? Entonces, hermanos, son reglas que Dios puso. Número 2, ¿cuándo y en qué condición hay que bautizarse? Bueno, primero que nada hay que darnos cuenta de nuestra condición, verdaderamente, ¿sí? Después, arrepentirse de esa condición, pedir perdón a Dios, ¿sí? Humillarnos delante de su presencia, recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos? Significa que Él va a ser el Señor total y absolutamente de mi vida. Va a dirigir mis pasos, va a dirigir mis pensamientos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces si Cristo ya está en mi corazón, entonces ya es el que va a dirigir mis pasos, hermanos. Entonces es lo que significa, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que solo en Cristo y solo Cristo da el perdón del pecados, entonces la gente, ¿qué? Sucede que nace de nuevo. Ya cambia toda su naturaleza. Pasa de ser un hombre natural, una persona natural, a un hombre espiritual o una persona espiritual, hermanos. Y ya cambia su agenda, cambia sus prioridades. Hay un ordenamiento de todo en donde todo se vuelve cristocéntrico. Y no hay otra cosa más importante que conocer de Dios para obedecerle. En una pasión total, hermanos. Entonces, ¿cuándo es condición de bautizarse? Bueno, cuando ya eres nacido de nuevo, ya supiste, ya se pasó por ese proceso completo y listo, entonces viene el bautismo. Mateo 3:5, una vez más, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, el bautismo de Juan. Entonces, cuando dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les dice primero? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos creían que entrando en el agua y salir mojados, pues ya era estar totalmente, sí, salvos de la ira venidera, como dice el propio Juan, el Bautista. No, hermanos, porque apenas iba a llegar el Redentor, o ya estaba ahí, ¿verdad? Iba a ser presentado el Redentor, para conocer el bautismo de... Acuérdense que cuando Cristo murió, resucitó y encomendó a la iglesia, toda potestad me es dada de la tierra, entonces ahí comenzó el tiempo ¿de qué? De la gracia. Ahí inició el tiempo de la gracia, ¿sí? Confirmada en el tiempo de Pentecostés también, hermanos. En los postreros días, ¿verdad? Los posteros días. Hechos 8, 35, 38. Ahora, ¿qué habla? Porque aquí es bien importante qué es lo que testifica la Escritura acerca del bautismo. Hechos 8, 35, 38 habla del etíope, ¿sí? Ese funcionario de Candace. Lo cual, pues, además de que dar testimonio de que él recibió la enseñanza, o sea, se vio tanto interés en él que comprendió verdaderamente en lo espiritual. Dios le abrió su entendimiento, recibió el evangelio de que en donde él mismo dijo, aquí hay agua,
¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque ya creí. Bien importante eso, hermanos. Ahora, también ese aspecto que nos menciona la Escritura es que el bautismo es para todos. Porque este era etíope. ¿Sí? Entonces, el bautismo también es... Acuérdense que en aquel tiempo solamente había judíos y gentiles. Y nosotros no somos judíos, así que somos gentiles. Por lo tanto, ahí entran los gentiles también en esa bendición de Dios. Entonces también, como menciona Hechos 18, habla, escuche bien, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, en el contexto en el cual se da esto, hermanos, era una persecución atroz. Y ellos, Cristo es mi Señor, y confesaban, aún a pesar de lo que iba a venir, que pudiera ser la muerte o castigo o cárcel. Y ellos confesaban de Cristo. Hoy no están esas consecuencias, ¿verdad, hermanos? Sí, hoy hay una libertad de credo, pero tenemos que confesar a Cristo como Señor y nuestro Salvador y dar testimonio todos los días, donde quiera que estemos. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya después el bautismo. Pero ya eres salvo. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Bien, entonces, punto número 3. ¿Cómo debe bautizarse un creyente? ¿Cómo es la forma? Pues bautizo totalmente sumergido o mojado. Mateo 3:16 da testimonio del Señor Jesús que quien fue que estableció el bautismo, ahora sí, para dar testimonio, subió del agua. Y como lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, debe de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Considerando lo anterior, pues, que encontramos en la Escritura, el bautismo debe ser efectuado por inmersión. Solo de ese modo se ajusta al modelo bíblico. Repito, solo de ese modo se ajusta al modelo bíblico establecido desde la iglesia primitiva por mandato de Dios y poniendo ejemplo el Señor Jesucristo. Ahora, advertencia. Advertencia. El bautismo por aspersión, que fue alguien por ahí que lo estableció, hermanos. Ahora, yo le voy a decir esto. Usted nomás medite en lo que le voy a decir. Quien estableció el bautismo de los bebitos, no fue bautizado como bebito. ¿Sí? ¿O estoy mal? Pues claro que no, hermanos, pues todavía no lo establecían. Así es de que, pues, de acuerdo a eso, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, el bautismo por aspersión es preciso advertir que no tiene ninguna base escritural. No hay. Y que se originó, ahí le va la historia. ¿Dónde se originó el bautismo por aspersión? Que es nomás mojarlo poquito, ya sea nomás la cabeza o echarle unos gotitas de agua. Ahí les va. Es el agua. Ahí les va el bautismo por aspersión. Como en unos videos, ¿verdad? Qué cosas, no. Bueno, son las situaciones de lo incorrecto y la desviación. El bautismo por aspersión es preciso advertir que no tiene ninguna base escritural y que se originó en la creencia errónea de algunos grupos religiosos que le asignaron al bautismo un carácter imprescindible de salvación. De acuerdo con esa falsa o incorrecta interpretación que la salvación depende del bautismo o el bautismo salva, si una persona muriera sin ser bautizada, pues estaría perdida. Por ello, cuando alguien tenía un impedimento, una enfermedad o no podía ya valerse por sí mismo, pues entonces lo que le dificultaba ir a bautizarse por inmersión, pues se le bautizaba por aspersión a fin de asegurar su salvación. El primer registro, de acuerdo a la historia del uso de la aspersión, fue alrededor del año 250 después de Cristo, cuando Novaciano, sí, que por cierto viene el comentario, disidente del papado romano, estaba enfermo y pensó que iba a morir.
Y él se hizo verter agua encima en la cama como un acto de bautismo, porque creía que el bautismo salvaba, hermanos. En 1311, la iglesia tradicional, ¿verdad?, la universal, que eso quiere decir catos, por el concilio de Ravenna, resolvió permitir la aspersión como modo aceptable del bautismo. ¿Por qué? Porque piensan que el bautismo salva. Asimismo, la iglesia anglicana implantó el bautismo por aspersión en el año 1644 por el voto del parlamento. Pero fíjese bien, ¿quién decidió? Ahora, usted y yo observamos que la práctica del bautismo por aspersión fue adoptada por esas iglesias y por otras muchas. Sin embargo, pues no hay sustento bíblico. No hay sustento bíblico. Y eso es lo que sucede pues cuando no se conoce la Escritura. Ahora, hermanos, si una persona está enferma, ya es creyente, ya es discípulo del Señor, su testimonio de eso, y no está enfermo y no alcanza a bautizarse, es salvo. No porque lo digo yo, porque ya lo vimos en la Escritura, hermanos. Ya lo vimos en la Escritura, ¿no? Pero en esa, vamos a decir, yo le llamo así, en esa falta de fe, ¿sí? En esa falta de fe, pues tienen que inventar sus shortcuts, ¿no? Sus formas humanas, hermanos. Solamente, ¿por qué? Porque no hay seguridad de salvación. Porque tienen miedo. Esa es la realidad, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En automático toda tu casa no, porque tú les vas a predicar del Evangelio, ¿verdad? Y más cuando eres ahí, en este caso el carcelero de Filipos, ¿no?, que era el jefe de la familia. Entonces, hermanos, es importante no admitir doctrinas erróneas. Ahora, ¿cómo va a dar cuenta si es erróneo o no es erróneo? Pues a través de la Escritura nada más. Entonces, ¿por qué debe bautizarse un creyente para salvación? No, hermanos, porque es un mandamiento, ya lo vimos, lo hemos leído en repetidas ocasiones. Se debe dar testimonio de esa nueva naturaleza. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el sello externo, por llamar así, el sello externo o la evidencia externa de ello y visible de esa decisión interna, hermanos, pues es ir al bautismo por inmersión. Algunas referencias bíblicas adicionales del bautismo que encontramos en la Escritura, cuando menos le menciono dos, pues es en Hechos 16, 14, 15, que habla de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿sí? Sí, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. ¿Y qué sucedió? Cuando recibió y estuvo atenta y le interesó, ¿verdad, hermanos? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y estén en ella, y nos obligó a quedarnos. O sea, era tanta su creencia, su fe, hermanos, que yo los tengo que recibir en mi casa porque aquí llegó el Señor Dios a través de ellos a mi hogar. ¿Sí me explico? Como se acuerda de Saqueo, la salvación ha llegado a tu casa. Ve, porque a tu casa voy a ir. La salvación ha llegado a tu casa. Y entonces dio fruto de un arrepentimiento. ¿Se acuerda de la declaración de Saqueo? Si he robado a alguien, se lo regreso tantas veces, ¿verdad? Que es lo que decía la Escritura. Eso hablaba de una conversión. El carcelero de Filipos, que está en Hechos 16, 29, entonces pidiendo luz después de un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Que Dios lo permitió y que fue un factor muy importante para que él preguntara qué debo de hacer para ser salvo. Vamos a ver el proceso, los pasos. Hechos 16, 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, obviamente, de ese calabozo, de esa cárcel que estaba a lo más profundo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué sucedió? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y creyeron. Entonces, ¿cómo creyeron? ¿Qué aconteció enseguida? Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida
se bautizó él con todos los suyos. Mire, una prueba de que fue mudado su corazón por escuchar las alabanzas y todo lo que aconteció, el temblor que habló las puertas de la cárcel y que sí iba a afectar su vida, pero dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí, hermanos. Fue ante esa situación, es como el que dice que es ateo, ¿no? Es ateo. Ponlo en un avión, ¿verdad? Y se va a caer, anuncia el piloto, pues que se va a caer el avión y ahora sí, Dios mío, ¿verdad? Entonces en este caso, pues fue una situación extrema también y pues se convirtió el Señor, hermanos. ¿Y qué sucedió después de una conversión que lo llevó a recibir la salvación del Padre Celestial? Pues hermanos, ahora da testimonio público, bautícense todos. Amén. Ahora, tristemente tengo que mencionar lo siguiente, ya para terminar. Interpretaciones falsas en la Escritura acerca del bautismo. Primera, ¿qué es necesario para la salvación? Como vimos pues anteriormente, se trata de un serio error doctrinal. Porque únicamente usted y yo sabemos que obtenemos la salvación por la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer, salvo. Y el que no creyere, no dice, y no fuere bautizado, hermanos. Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9 en ese sentido, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Creer, hermanos. Ya lo demás, ¿sí? Es testimonio público de lo que ya se es. En Hechos 3:19, escuche bien, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arrepentirse y convertirse. Y eso habla, al convertirnos al Señor, una verdadera conversión, habla de un nuevo nacimiento. Así es de que no encontramos en la Escritura ninguna prueba que permita afirmar que el bautismo es para ser salvos. El ladrón arrepentido, crucificado a un lado del Señor Jesucristo, no hacia el otro extremo, hermanos. ¿Qué sucedió? No tuvo oportunidad de ser bautizado, ni siquiera ni por aspersión. ¿Sí? Fue salvo simple y sencillamente porque creyó en el Señor. Nada más, hermanos. Esto está en Lucas 23, 40 al 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Y murió, hermanos, y partió. Y se hizo realidad la promesa del Señor. Ya después llovió. Porque luego van a decir, oh, ahí el Señor, el Padre Celestial lo bautizó. No, pero eso ya después de que murió. Voy a ver cómo inventan las cosas la gente. Número 2, otra interpretación errónea es que es necesario bautizar a los niños, a los bebés. Los grupos religiosos que admiten la práctica errónea de bautizar a los niños pequeños justifican ese proceder con algunos de los siguientes argumentos, ¿verdad? Que el bautismo pues salva. Pero pues dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, hermanos. Un bebé, pues, no es responsable del pecado ni de sus propios actos. Aún no tiene la comprensión necesaria para tomar decisiones cabales y el bautismo es una decisión. Por lo tanto, el bautismo no tiene valor ni significado cuando se le administra a un bebé. Ahora, si usted de repente se da cuenta que una persona está iniciando en el cristianismo y bautiza al bebé, pues el bebé no tiene ninguna responsabilidad. No pasa nada, hermanos. Pero pues sí hay que orar por convicción de los padres. Ellos sí tienen que tener convicción. Ahora, ¿qué sucede con los bebés? Porque hay una acción que hay que hacer con los bebés. Responsabilidad de nosotros los padres, no del bebé. Los bebés, de acuerdo a Lucas capítulo 2 y 1 Samuel 1, como sucedió con Samuel y con el propio Señor Jesucristo que cumplió todo lo que marcaba la ley, hermanos, fueron presentados al Señor. Fueron presentados al Señor. El bautismo pues no produce regeneración ni introduce a nadie a la iglesia de Cristo, ni lo coloca en la esfera cristiana.
El Señor es quien añade a la iglesia a los que son salvos por fe en Él. Eso es lo que dice Hechos 2:47. Lo que sí debemos hacer nosotros es instruir a los niños en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice así a Pablo, precisamente, a Timoteo. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se fija? Pues ahí está, hermanos. Ahora, ¿por qué se puede? Bueno, pues si la obedecemos. Si no la obedecemos, pues no. Otra creencia incorrecta, porque esto también se lo va a encontrar usted, es que el bautismo reemplaza la circuncisión. ¿Sí? Y esto pues no es verdad, hermanos, sino pues solamente el bautismo es para hombres. ¿Ya ven, hermanos? En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Y también ya leímos el relato de Lidia, se bautizó una mujer. Entonces, hermanos, no sustituye la circuncisión como algunos lo argumentan erróneamente. Concluimos con lo siguiente, hermanos y hermanas. Si alguna persona escucha el evangelio, cae en cuenta, o sea, se da cuenta de su condición alejada de Dios y se arrepiente y confiesa ante Dios, se reconoce como pecador, ¿verdad? Y le pide perdón a Dios, entonces viene un nuevo nacimiento. El paso siguiente, en cuanto haya la primera oportunidad, es el bautismo, ya que el hacer caso omiso también de ellos significaría estar en rebeldía contra Dios. Porque es un mandamiento del Padre Celestial dar testimonio público, ser semejantes y lo que aconteció con el Señor Jesucristo, sepultura, muerte, resurrección, a una nueva vida, representación pública de ello. Termino con esto. El bautismo es un mandato del Señor Jesucristo. Es una muestra de la fe pública en Jesucristo. Es una representación de la muerte o de mi muerte a la antigua naturaleza y ahora hay una nueva naturaleza en mí. Esa estoy testificando públicamente. El bautismo es el fruto de que he comprendido, ¿sí?, que es la salvación que Dios me otorgó y deseo dar testimonio público de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hecha ya totalmente una realidad en mi vida. Amén, iglesia. Ese es el bautismo. El bautismo por inmersión totalmente, dando testimonio de que la vieja y antigua naturaleza quedó sepultada por fe, por la obra redentora que de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Demos gracias a Dios, pues, hermanos. Padre, te damos gracias, eres bendito. Gracias porque conocemos lo que tú estableciste en tu palabra y queremos vivirlo y aplicarlo y hacerlo y compartirlo con otras personas también, para que sepan exactamente lo que tú, mi Dios, dispusiste en todos los aspectos, en este caso de hoy, Padre, por medio del bautismo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nuestra obediencia sea total y cabalmente a lo que tú estableciste, y que no agreguemos ni quitemos, Padre, nada de lo que tú, mi Dios, has ordenado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eres bendito. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios.